Lisandro Sterren, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por nada, a este primer programa de Conversación junto al Fuego que estamos iniciando por CID. Hay una primera pregunta que tiene que ver quizás con la definición de tu propio trabajo, de tu propio rol en el mundo del dibujo y de la ilustración. ¿Te definís como historietista más que como ilustrador? ¿Eso tiene alguna razón en particular o bien tiene que ver más con tu trabajo o con cómo te gusta denominarte? Sí, yo creo que tiene más que ver con el trabajo que hace uno, que tiene una especificidad propia justamente y bueno, se diferencia de un ilustrador, se diferencia tal vez de un artista plástico. Porque el ilustrador, a ver, estoy especulando en el aire, ¿no? Sí. El ilustrador estaría más vinculado a lo que sería el dibujo editorial, quizás donde una persona le acerca un tema a alguien y trata de representarlo visualmente. ¿Puede ser esa una diferencia? Sí, es una de las formas de ilustrar, digamos, sintetizando y condensando en una imagen un tema o una serie de temas, digamos, ¿no? En tu caso, la diferencia estaría dada básicamente en que vos contás una historia o narrás a partir de tu trabajo. Claro, sería narrar a través de imágenes, ¿no? Entonces se hace otro trabajo, una apertura, digamos, de la narración a través de las imágenes en lugar de esa especie de condensación en un tema, ¿no? Único. Se me ocurre, bueno, en los dos casos se observan, por lo menos desde fuera, como trabajos muy difíciles porque ustedes, los dibujantes, los ilustradores y demás, tienen que trabajar, me parece, con un concepto que es muy caro a la poesía, por ejemplo, pero también al dibujo, que es la síntesis, ¿no? Esto de tratar de elaborar un dibujo, en este caso, que sea representativo de un concepto que a veces puede ser muy complejo o muy abstracto, ¿no? Tal cual, y la síntesis tiene que ver a veces con descomponer, ¿no? Para generar narración y generar sensación de espacio y de tiempo, ¿no? Construir la representación, digamos, que es un trabajo justamente de reflexión y de síntesis, que lleva su tiempo. Sí, también estaba pensando, en el caso de los poetas, digo, porque se dice que la poesía es la síntesis, digamos, del hecho literario, ¿no? Y un poeta llega a eso después de mucho trabajo y de mucha limpieza de lo accesorio. Pero estoy pensando ahora que también los dibujantes de página de, qué sé yo, por ejemplo, un Caloi, que hacían estas páginas, a veces con un dibujo o con un chiste muy sintético en el sentido de que había una palabra o quizás un dibujo que ya sugería un estado de cosas. Ahí hay un trabajo muy arduo, se me ocurre, que muchas veces se desconoce, ¿no? Es decir, el procedimiento, la cocina para llegar a estos resultados, ¿no? Sí, es un trabajo que es como un entrenamiento, ¿no? Que uno va adquiriendo con la práctica y sobre todo con tratar de ir pensando la práctica mientras se la va haciendo, ¿no? Una retroalimentación entre el hacer, digamos, y el reflexionar sobre ese hacer, que hace que, bueno, a la larga se pueda hacer un poco más fácil sintetizar todo un tema, todo un asunto, digamos, a veces en una imagen o en un conjunto de imágenes. Claro, porque ahí hay una cuestión que, bueno, yo también me siento identificado con esto que acabas de decir, que tiene que ver con, digamos, si te interpreté bien, con la vinculación entre teoría y la práctica, ¿no? Sí. Es decir, uno, en el caso tuyo, elabora sus dibujos y sus ilustraciones para narrar una historia, lo que fuere, pero a la vez va haciendo una reflexión de índole teórica, digamos, porque vos tenés formación en esto, sos diseñador gráfico, ¿no? Exacto. Y entonces a mí me parece que ahí hay como dos planos que se superponen, ¿no? Yo me siento identificado porque en el periodismo trato de alguna manera de hacer eso, es decir, de producir textos o lo que fuere, pero a la vez de reflexionar sobre cómo se genera ese discurso periodístico, ¿no? A mí me parece que, bueno, eso es muy enriquecedor, pero también lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Sí, lleva mucha intensidad sobre todo, porque a veces en el trabajo, digamos, diario de tantas horas, a veces se pierde un poco ese trabajo, digamos, más reflexivo, más de tomarse el tiempo para ver qué está haciendo uno. A veces es muy... se va dando, digamos, demasiado rápido, a veces no hay tiempo para volver sobre lo que uno hizo. Claro. Es un ejercicio complejo en ese sentido, ¿no? Porque... Claro, a veces uno está atravesado por una práctica que no permite un distanciamiento, ¿no? Exacto. Me gustaría, Lisandro, que
comentáramos un poco tu trabajo dentro de lo que llamamos la novela gráfica, o de lo que se puede llamar la novela gráfica, ¿no? Porque vos trabajaste en una adaptación de Manual de Perdedores de Sasturain, que se llamó Echenique, ¿no? Exacto. Después en novelas ejemplares, bueno, de Cervantes, nada menos, ¿no? Y después trabajos para Italia o Francia, Estados Unidos, y un volumen que está por ahí, que es ese, Misterio de Cuarto Cerrado, sí, donde lo que hiciste con Santullo, ¿no? Con Rodolfo Santullo es trabajar sobre determinadas adaptaciones de textos clásicos de la literatura policial o literatura negra, exacto, en donde hay grandes autores como Chesterton, Conan Doyle. ¿Cómo es que te llega ese trabajo? ¿Cómo fue el procedimiento? Y se me ocurre que debe ser algo muy gratificante poder trabajar sobre obras de autores canónicos de la literatura, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muchas veces esas obras que uno ya ha leído, digamos, y las considera muy importantes, ¿no? Las ha disfrutado como lector y bueno, llega el momento a veces de, bueno, justamente de trabajar desde otro lugar. Y bueno, en este caso en conjunto con Rodolfo Santullo, que hemos colaborado en varios trabajos, y siempre, bueno, en particular a Rodolfo y a mí nos gusta mucho el género policíaco, en sus distintas ramas, digamos, en sus distintas expresiones, y bueno, en Misterio de Cuarto Cerrado participamos con otros dibujantes que hacen otras adaptaciones, y a cada uno, bueno, nos tocó un cuento diferente. Ese libro fue muy reconocido por la prensa nacional, vos no lo decís por humildad, ¿no? Pero hay que decírselo a la gente. Y tuvo, bueno, elogios de la crítica nacional, porque además tiene una calidad, digamos, estética, aunque yo no soy un conocedor del tema, ¿no? Lo digo así intuitivamente, que es muy impresionante, ¿no? ¿Cómo es el trabajo cuando un guionista, como en este caso Santullo, toma un texto de, no sé, de Poe o de Chesterton o de alguno de estos, o de Stevenson, ¿no? O de alguno de estos grandes literatos, bueno, del siglo XIX o lo que fuere? ¿Y cómo es el trabajo que hace con vos? Porque él tiene que adaptar la obra a una viñeta o a una síntesis, ¿no? Y luego, no sé, van intercambiando entre ustedes mensajes o pareceres. Exacto, sí, el trabajo de él, volvemos un poco a hablar de la cuestión de la síntesis, ¿no? De alguna forma tiene que condensar y reducir, digamos, una extensión y una vez una complejidad que tienen algunas historias que se tiene que transformar o tiene que ser la base para transformarse en otro lenguaje. Por lo tanto, él hace ese primer trabajo y a partir de eso claro, él tiene que hacer una elección, digamos, ¿no? Él ya tiene que tomar ciertas decisiones estilísticas, estéticas, de duración. Muy complicada, porque se me ocurre que hay gente que se puede enojar diciendo, che, falta una parte, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y ya después de esa primera instancia, encima hay que superponerle el trabajo, digamos, de lo visual que viene sobre eso. Por lo tanto, es difícil, digamos, pensar ese trabajo como una traducción o como una transposición literal, digamos, de un texto a otro tipo, de un texto literario a un texto visual, digamos, ¿no? Se trataría más de una interpretación, siempre respetando y siendo fieles al espíritu, digamos, del original, pero con las licencias, digamos, que necesita ese paso de un lenguaje a otro, digamos, necesariamente, ¿no? Claro, es muy interesante esto que decís. No es una traducción, sino una interpretación, digamos. Una interpretación que depende, en este caso, de ustedes dos. Exactamente. Y cuando te toca imaginarte la fisonomía de los personajes de un Poe o de un Chesterton, ¿a dónde vas a buscar referencias o ejemplos o digamos, o casos que puedan servirte para imaginar esas figuras, ¿no? Sí, yo creo que en esta época ocurre algo muy interesante, que es que la producción de imágenes no solamente se da a través de la imaginación, digamos, por ejemplo, de un lector, sino que se da a través de los múltiples medios, ¿no? Por lo tanto, es una tensión que hay que saber resolver, esa entre la imagen que a mí me genera y me produce como lector el texto que estoy abordando y el conjunto de imágenes que ya circulan, claro, rodean un tema determinado, digamos, ¿no? Que con un simple acceso de cualquier dispositivo ya
Entonces, como trabajador de la imagen y productor de imágenes, como un historietista, uno tiene que saber dimensionar y poner en justa perspectiva, digamos, estas tensiones, ¿no? Yo prefiero leer el texto y bueno, ver qué surge de ahí, digamos, ¿no? Siempre, digamos, el trabajo de historietista tiene una parte muy basada en lo documental, donde uno tiene que documentarse sobre una época, sobre... Claro, ¿no? Un poco a eso aludía mi pregunta, digamos, ¿no? A tratar de imaginar el mundo de un autor por un lado y por otro lado ese mundo en una época determinada. Claro, sí, con una cierta vestimenta, con una cierta, no sé, estética urbana. Claro, hablamos de un cierto tipo de historieta también, de un cierto tipo de narrativa, tal vez un poco más lineal, un poco más, llamémosle clásica de alguna forma, y que requiera en su traducción y en su adaptación requiere justamente prestarle atención a los detalles que en conjunto forman ese mundo, digamos, en el cual queremos sumergir al lector, ¿no? de historieta. ¿Y te ha pasado en este trabajo de encontrarte con algún guionista, no digo que sea el caso de Santullo, con el que hay un trabajo conjunto por un lado, pero una diferencia de perspectiva sobre determinadas cosas? ¿Cómo se resuelve eso? Sí, yo en general he tenido suerte y he trabajado con guionistas con los cuales estamos bastante coordinados, digamos, en la misma sintonía, y la verdad que nunca me encontré hasta ahora, digamos, con un guionista con el cual, bueno, haya surgido, digamos, puntos de vista demasiado diferentes, ¿no? Quería hacerte dos preguntas en una que tienen que ver con, si querés, con la pasión o con la vocación, digamos. Si recordás un momento preciso en el que tuviste en tu vida una suerte de revelación o descubrimiento o epifanía por la cual tomaste la decisión de decir, bueno, quiero dedicarme a esto, voy a ver si puedo, digamos, transformar esa vocación en un oficio o en un trabajo. Algo que es muy difícil cuando uno piensa en las elecciones artísticas, ¿no? Porque a uno le pueden gustar un montón de cosas, pero después que pueda vivir efectivamente de eso es algo tremendamente complicado, no solo en Argentina, en todos lados, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado hay una cuestión que recurrentemente hablamos las pocas veces que nos vemos, que tiene que ver con la administración de los tiempos, ¿no? Esto de decir, bueno, quiero dedicarme a esto, puedo dedicarme a esto, pero ese trabajo, para hacerlo como yo quiero, me insume una cantidad de tiempo determinado, y eso termina generando tarde o temprano una serie de dificultades, digamos, procedimentales, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, por un lado, en relación a la primera pregunta, yo siempre lo vi como algo muy natural, digamos, ¿no? El tema del dibujo, el tema de... ¿Vos te interesaste en esto antes de estudiar diseño gráfico? Digamos? Sí, por supuesto. Digamos, mi interés en esto viene de la infancia, digamos. Yo tengo una relación obviamente muy natural con las revistas, con los libros, y sobre todo, y extrañamente, con ciertos productos audiovisuales, ¿no? Las series de televisión, las películas. Y para mí siempre existió como una continuidad entre una cosa y la otra, ¿no? Además, tal vez a esa edad, bueno, era indiscernible, digamos. Uno terminaba de ver algo y se sentaba a dibujar lo que había visto, a reproducirlo, a cambiarlo. Habría que pensarlo como una especie de apropiación de ese producto audiovisual que uno acaba de ver, una reelaboración. Sí, aparte estoy pensando también en la cuestión de los consumos culturales, ¿no? Esto que uno con cierta ansia va descubriendo cuando es más chico, ¿no? Sí, sí, sí. Películas, historietas, libros, ¿no? Y está muy bien esto de la apropiación. Yo siento que no he olvidado, digamos, esa sensación que a veces tal vez se reproduce, digamos, a esa edad, digamos, cuando uno es niño, en sentir esa sensación de que está mirando a través de una ventana, ¿no? Que está mirando un mundo a través de una ventana, una ventana electrónica, una ventana de papel, o bueno, una ventana a través de la lectura, digamos, ¿no? Pero se siente como muy natural a esa edad, tal vez. Y bueno, y después sí, durante un tiempo, digamos, bueno, eso desapareció por otros intereses propios también de la edad, del entorno en el que uno crece, los amigos que hace. Y bueno, y fue estudiando diseño, digamos, donde yo redescubrí un poco lo que era la historieta, porque uno tendía a pensar que eran intereses justamente de niños, que no tenían nada que ver. Y bueno, en la facu, digamos, en una materia en particular que
se trataba y se estudiaba la historieta, bueno, ahí como que me volví a conectar y fue como un descubrimiento, porque yo no podía creer, digamos, que se considerara como un arte, que se estudiara, que hubiera bibliografía referida, por ejemplo. Estudios críticos sobre la historieta. Y un campo, ¿no? La conformación de un campo, claro, que eso es lo más complejo y lo más interesante. Y bueno, y la sensación de que uno podía realmente dibujar y dedicarse a lo que uno le interesaba, ¿no? Porque ¿Hay algún profesor en particular que haya sido, digamos, disparador de ese estímulo? Sí, sobre todo en la materia de medios expresivos con Isabel Tamayo y Patricio Coll, digamos, en esa materia donde veíamos medios expresivos audiovisuales, justamente veíamos la historia del cine, la historia de la conformación, digamos, de un campo audiovisual occidental sobre todo, y los distintos medios y las distintas manifestaciones, digamos, ¿no? Los distintos formatos, por ejemplo. Claro, ahí dijiste, che, acá hay un campo en el cual